Al médico con el doctor Bernadó. Y hoy para traernos un tema del cual, bueno, pues muchos hemos oído hablar desde las revistas del corazón, incluso. Y vamos a ver de qué va la cosa, porque tiene miga. Buenos días, doctor. Buenos días, Ramón Bernadó. Gracias por estar un martes más aquí hablándonos de salud. ¿Qué tal, José Luis? Pues un placer saludarte y saludar a todos nuestros espectadores y oyentes que nos son fieles, ¿no? Y que agradezco mucho esa fidelidad. Pues, José Luis, ¿qué sabes tú de la hemofilia? ¿Qué concepto tienes tú de la hemofilia? ¿Qué es la enfermedad de la que hoy vamos a hablar? Bueno, Cuéntame. pues lo de hemo me suena a sangre y filia me suena a algo relativo a la familia, ¿no? Bueno, De sí, Filius puede ser. Fili Mira, y sí, dime. la hemofilia es una enfermedad de la coagulación de la sangre, ¿vale? Mira, para que la sangre coagule, la coagulación de la sangre es fundamental, porque si no, un pequeño cortecito en un dedo te desangrarías si no coagulara la sangre. O cuando te extraen una pieza dentaria, te desangrarías también. La sangre coagula de por sí. Si tú te haces una pequeña herida en cualquier sitio y la dejas en paz, sin apretar siquiera, en menos de 5 minutos va a dejar de sangrar. ¿Por Mm, qué? Por el fenómeno de la coagulación, ¿vale? mm. El fenómeno de la coagulación es fundamental para la subsistencia. Si no hubiera coagulación, nos desangraríamos. Si no hubiera coagulación, un golpe en la cabeza nos produciría una hemorragia intracraneal y en pocas horas o minutos incluso estaríamos fallecidos. Entonces la coagulación es muy importante y para que se produzca la coagulación actúan en cascada, o sea, una detrás de otra, una serie de proteínas que hay en la sangre y que a su vez terminan produciendo fibrinógeno, fibrina, que es una estructura que tiene filamentosa en la que quedan atrapadas las plaquetas y eso forma entre el fibrinógeno y las plaquetas se forma un tapón, ¿vale? Ujú, Un tapón que evita que eso siga sangrando. ujú. Para que este fenómeno en cascada ocurra, tienen que funcionar todas las proteínas. Si hay alguna que falla, falla el resultado final. ¿Me explico? Exacto. Entonces, la hemofilia se debe al déficit, hay una hemofilia A y una hemofilia B, tiene poca importancia eso para nosotros, y se debe al déficit del factor de coagulación 8 o 9. Se llaman así, se designan con números romanos, ya ves que hay unos cuantos porque Ya, ya, ya. llegamos hasta el 8 y 9, fíjate. Entonces, eso es la hemofilia, un trastorno en el que no coagula bien la sangre por déficit de estos dos factores. ¿Qué pasa? La hemofilia es una enfermedad que en los casos graves se diagnostica prácticamente en el nacimiento, porque el niño, nada más nacer, ya presenta hematomas, epistasis, presenta sangrados, ¿no? Y si no es muy importante, a los pocos años de vida, la primera vez que el niño se cae o se pega un tozolón, pues sangra de manera desproporcionada Ujú. y de manera importante. Eso ya Eh, da datos, ya da que pensar, ¿no? Hombre, claro, claro, un niño que con meses sangra de la nariz, cuando le limpias los moquitos, pues hay que sospechar, ¿no? Decir que la hemofilia suele haber antecedentes familiares, eso es una cosa, entonces cuando hay antecedentes familiares es fácil que lo correcto, y lo correcto es investigarlo prácticamente en el nacimiento. Mm. Bueno, pues vamos a ello porque evidentemente el nombre de esta patología que contenga la parte relativa a la familia, como es, como decíamos, filius fili, que significa hijo, ¿no? Algo tiene que haber en este sentido y enseguida nos lo vas a explicar. Claro, mira, sí, efectivamente, es una enfermedad que para que lo entendamos, la fabricación de cada proteína del organismo va asociada a un gen que tiene una localización concreta en un cromosoma, ¿vale? Entonces, el cromosoma X, ese que poseemos todos los seres humanos, Mm, ¿vale? Los seres humanos podemos tener XX o XY. XX, ese par de cromosomas que llamamos sexuales, definen el sexo femenino y el XY define el sexo masculino. Puede haber anomalías, exceso cromosómico, falta de ellos, pero lo habitual, lo normal es esto. ujú, Entonces, este gen
que produce estas proteínas que son y que intervienen en la coagulación, están producidas, están colocadas, estos genes están colocados en un cromosoma X. Claro, si uno tiene un cromosoma X con la proteína defectuosa, pero tiene el otro cromosoma X normal, bueno, tendrá a lo mejor un pequeño déficit de factor 8, factor 9, pero no tendrá una hemofilia. O sea que las chicas no tienen hemofilia, ¿vale? No tienen hemofilia. Y en todo caso, si tienen déficit en un cromosoma X de esa producción de esa proteína, pues únicamente a lo mejor pues tendrán reglas un poco más abundantes, o si tienen una cirugía sangrarán un poco más y poco más. En cambio, los chicos, en el cromosoma Y no tenemos esa proteína localizada, esa gen que produce esa proteína localizada. Solo tenemos un cromosoma X. Y si ese cromosoma X tiene ese gen fallido, ese gen que no produce la proteína, nosotros padecemos la hemofilia. Es una enfermedad que transmiten las mujeres a través de las madres, a través de su cromosoma X, y que padecemos los hombres a través de ese cromosoma X deficiente que no compensamos con otro cromosoma X, sino con un cromosoma Y que no tiene ese gen. No sé si me explico, José Luis. Sí, que puesto que, por así decirlo, esta proteína que facilita la coagulación reside en el cromosoma X y las mujeres tienen 2 cromosomas X y los hombres tenemos solo un cromosoma X, tenemos el doble de probabilidades de padecer esa carencia del cromosoma en cuestión, claro, que facilita la coagulación. ¿Lo he pillado? Claro, date cuenta que haya una mujer con carencia doble en 2 cromosomas X es prácticamente imposible. Sí. Sería posible, pero es rarísimo. En cambio, el déficit en un cromosoma X, que solo tiene uno, el varón, es mucho más frecuente. Por eso, la hemofilia es una enfermedad que ya te digo, hereditaria. Esa es la hemofilia congénita, la A, la B, depende de qué el factor 8 o el factor 9. Hay una rarísima hemofilia adquirida que en realidad se llama hemofilia, a lo mejor no es correcto, y que se da asociada a otras enfermedades, por enfermedades autoinmunes, en el cáncer, en la esclerosis múltiple, etcétera, enfermedades. De manera extraordinaria puede aparecer esta hemofilia adquirida, ¿no? Que eso sería extrañísimo, ¿no? Mira, ¿cómo se manifiesta? Por lo que hemos dicho, sangra. El niño se cae un día y sangra. El problema es cuando la hemorragia es interna. Porque si uno tiene una herida se le puede suturar y tal, pero si uno se da un golpe en la rodilla, imagínate un niño de 2 años, hemofílico, que se cae y se pega un golpe en la rodilla. Y la rodilla se produce una hemorragia, que un niño normal tendría poca importancia, se le pondría un moratón, pero a este niño se le pone en la rodilla tremenda, con una cantidad de sangre acumulada tremenda. No digamos ya si el golpe es en la cabeza, que le puede dar una hemorragia intracraneal, o un golpe que es jugando al fútbol, lo que sea, se da un golpe en el abdomen y sangra interior de las cavidades abdominales, ¿no? Entonces, eso da un sangrado muy importante y que a veces puede requerir cirugía, ¿no? Entonces, ¿cómo diagnosticamos la hemofilia? Pues niños que tienen sangrados anormales, patológicos. Entonces se hace un análisis en los que se pide el factor 8 y el factor 9 y otros factores de la coagulación, y se detecta que tienen esos factores disminuidos, ¿vale? Mira, la hemofilia es una enfermedad que mataba hasta hace 60 años, 70 años, mataba a todos los niños. ¿Por qué? Porque no había manera de corregirla. O sea que, aunque lo tuvieras entre algodones, alguna vez algún pequeño golpe el niño se daba, alguna vez había que operarlo de algo o extraerle una pieza dentaria y eso producía una hemorragia incontenible. Ahora, afortunadamente, hay tratamiento. ¿Cómo se trata la hemofilia? Con factores que se extraen de sangre humana y también empieza a haber sintéticos para sustituir estos factores de la coagulación. ¿De acuerdo? Entonces, si uno tiene una hemofilia A, pues se le mete factor 8 cuando tenga cualquier sangrado, incluso preventivamente, periódicamente puedes ir restituyendo este factor 8 o factor 9, que se hace por vía intravenosa con unas inyecciones
que el mismo paciente aprende a ponerse en su casa y entonces se evita, pues lógicamente, que haya hemorragia por deficiencia de estos factores porque los sustituimos. Entonces es una enfermedad que tiene tratamiento que se conoce desde principios del siglo XX. Antes no había catalogado el nombre de hemofilia y que se trata desde los años 70, una cosa así. O sea, que es una enfermedad de reciente tratamiento. Los niños que padecieron antes del tratamiento, pues es que los pobres estaban condenados a una muerte prematura, ¿verdad? Desde luego, siempre intentar evitar que estos niños tengan caídas, no pueden hacer, lógicamente, ningún deporte de contacto, pues yo que sé, fútbol americano, boxeo, yo que sé, rugby, Sí, ¿no? lo que quieras, ¿no? Y Claro, en los lógicamente. deportes, digamos, estándar, con muchísimo cuidado, porque ¿quién no nos hemos caído en el patio del colegio jugando Claro, al fútbol? hay que hacer, claro, entonces, bueno, pues por ejemplo, nadar, ir en bicicleta, caminar, todas estas cosas además son buenas para los niños porque aumentan la masa muscular, hacen que las articulaciones sean más sólidas y en consecuencia que sangren menos, ¿no? Hay algunos analgésicos como la aspirina, no olvidemos que la aspirina es un antiagregante plaquetario, que están totalmente contraindicados en estos niños. También el ibuprofeno, no se deben de emplear antiinflamatorios en los niños con hemofilia porque aumentan el riesgo de sangrado. Sí que se puede utilizar el paracetamol sin ningún problema, paracetamol sin ningún problema, ¿vale? Luego, pues, extremar la higiene bucal de los niños y de los mayores que tengan hemofilia para evitar que haya extracciones y tal. Importante, las vacunaciones, siempre las vacunaciones con aguja muy fina, ¿vale? Para evitar los sangrados y lo menos traumáticas posible. Y los reyes que han tenido hijos con hemofilia, pues los han mantenido en algodones, claro, pero eso a veces provoca que esa misma debilidad del niño al no hacer actividad física, pues luego sea muy susceptible de tener luego hemorragias, ¿no? Mira, es una enfermedad que es famosa porque la ha padecido la familia real, las familias reales europeas. Ya sabes que las familias reales europeas proceden en su mayoría de la reina Victoria I de Inglaterra, que reinó desde 1819 a 1901, que también es lo suyo, ¿no? Y que ella fue la que transmitió el gen de la hemofilia a muchos de sus descendientes, ¿no? Y, por ejemplo, en España, el rey Alfonso XIII, hijo de Alfonso XII y de María Cristina de Hamburgo-Lorena, que asumió el reinado a los 16 años en 1902, pues se casó con Victoria Eugenia de Battenberg y tuvo 7 hijos, entre ellos Alfonso y Gonzalo, que fueron hemofílicos, y los dos murieron prematuramente, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea que el rey Alfonso XIII, transmitió la hemofilia a 2 de sus hijos, ¿vale? La reina Victoria Eugenia de Battenberg, una reina consorte española, era nieta de la reina Victoria del Reino Unido, ¿vale? Y es la bisabuela actual de Felipe VI, ¿vale? Exacto. ¿De acuerdo? Y tuvo 7 hijos, ya te digo, 2 de ellos tuvieron hemofilia. Alfonso de Borbón... No, sería la tatarabuela de Felipe VI. No, la bisabuela. No, porque Alfonso A ver, que te XIII lo... es su hijo Don Juan. Sí, lleva razón. Bisabuela actual de la reina Victoria, la nieta de la reina Victoria, que es Victoria Eugenia de Battenberg, es la bisabuela de Felipe VI. Me estaba inventando una generación, no sé dónde me ha venido. Mira. Y esta es la de Alfonso XIII y tal. Entonces, bueno, pues y Gonzalo, por ejemplo, igual que Alfonso, nació con la hemofilia y perdió la vida a causa de un accidente de automóvil, ¿vale? Después de una cacería. Él tuvo un accidente y sangró y murió el pobre. En 1934 falleció. Y Alfonso de Borbón falleció en 1938 y bueno, también él renunció a los derechos sucesorios por su problema de salud y murió también de un accidente de automóvil
en Miami. ¿De Ujú. acuerdo? Llegó a ser príncipe de Asturias y conde Sí. de Covadonga, pero luego renunció por su enfermedad. Mm. O sea que la hemofilia ha perseguido a las familias reales europeas. Por ejemplo, ha habido también en Rusia la emperatriz consorte Alice Hayes-Darmstadt también padeció, Leopoldo de Albania, la princesa Beatriz del Reino Unido, que vivió hasta 1944, también padeció, etcétera, ¿no? O sea Mm. que la lista de reyes europeos y reinas europeas que han transmitido, reyes que han padecido y reinas que han, o familia real, tampoco reyes Ujú. todos, que han padecido es numerosa, ¿no? Ujú. ¿De acuerdo? En fin, pues ya sabemos un poquito más de la hemofilia. Sí, algunas de estas historias que has comentado sobre la Casa Real Española bueno, pues algunos de sus miembros que hace décadas fallecieron a raíz de traumatismos siendo hemofílicos, es decir, fallecieron desangrados, se puede decir, ¿no? Sí, 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 sí. sí, George, sí, sí, sí tenía noticia de algunas de ellas. Lo que pasa es, bueno, pues es una parte que no me he dedicado a investigar mucho, pero sí, sí tenía Sí, noticias. Sí. bueno, tampoco es una parte esta de la hemofilia, es curioso porque no ha sido una cosa muy divulgada, ha sido Mm, un poco secreto, como si fuera una cosa poco diríamos, dada a conocer mm, no sé, porque a lo mejor se consideraba una debilidad de la familia real, de mm. las familias reales europeas, ¿no? La reina Victoria de la época victoriana trajo, entre otras cosas, la hemofilia Mm. a las familias reales europeas. En fin, un rey o una reina, antes que rey o reina, son seres humanos. Claro, En está fin, claro. y están expuestos pues a cualquier circunstancia que pueda afectar a cualquier otro ser Y humano. a pesar de lo que cuenten, José Luis, Sí. no tienen la sangre azul. Ah, pues no lo sé, nunca, nunca le he sacado sangre a a un miembro de la nobleza o de la Casa Real. A pesar de lo que cuenten, no tienen sangre azul. También tiene su historieta el por qué se dice esto de la sangre azul, pero vamos, ya es un tema del que si quieres Lo hablar. contamos otro día, ¿no? Lo de la sangre azul. Sí, no, pero si no tiene mayor misterio, era simplemente que como lo de salir al campo a coger tomate no lo hacían mucho, pues siempre tenían la piel pues muy pálida. Claro, claro. Y claro, pues ahí se marcaban más pues las arterias y su color azulado. Aquellos que tenían que salir a currar ahí de sol a sol, pues evidentemente estaban mucho más morenitos y no se les notaba ese color azulado de las arterias. El moreno andamio, Exacto, aparte de dar exacto. musculatura, da también color a la piel. No tiene otro asunto. Muchísimas gracias, Ramón Bernardo, por habernos traído de nuevo tan esclarecedores datos al respecto de lo que decíamos, de circunstancias que pueden afectar a cualquier ser humano. Gracias y mañana volvemos a hablar ya de cine, ¿vale? Mañana hablamos de cine. Un abrazo, José Luis. Muchos besos y muchas gracias.